buenos días, estimados participantes. Naida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, mi Naida, vamos a ver, vamos a comenzar entonces este proceso. Bueno, debe ser que no hay otros inscritos y te abrieron esta materia a ti. Qué bueno, una maravilla. O se van incorporando en el transcurso del periodo también académico, se van incorporando. Que tenga un buen día. Bueno, Muchas ya gracias. ustedes, ya creo que usted no me conoce, Naida, No, señora. no me conoce. Yo soy la No. doctora Lira Méndez. Yo estudié pregrado en castellano y literatura, luego hice una especialización en currículo, luego hice una maestría en planificación, me hice doctora y por último quise ponerle la parte así, un sello legal, soy abogado, dándole a todo ese proceso educativo la mejor forma de integrar todas esas ciencias y todas esas disciplinas. Bueno, comencemos entonces. Cuando a usted le han asignado esta materia o esta unidad curricular, asignatura, pero unidad curricular, teoría de ciencias humanas. En este desarrollo que vamos a tener en los tres encuentros, vamos a tener un desarrollo muy armónico y quizás compartiendo experiencia, compartiendo sabidurías también. Vamos a utilizar un principio andragógico que se llama horizontalidad. Yo soy la facilitadora, tú eres la participante, eres la doctorando, pero vamos a compartir ese conocimiento que tú tienes y el que yo tengo y vamos a conjugar para hacer conceptos reales, precisos, analizados, reflexionados y quizás con un aprendizaje que podamos tener y otra para poder darle a las ciencias sociales el concepto real, la evolución y contenido. Ese concepto real de las ciencias sociales o las ciencias humanas, cómo han evolucionado y el contenido de cada una de ellas. Porque las teorías sociales clásicas que tenemos y contemporáneas de las ciencias sociales, entonces pudiéramos trabajarla de una forma muy discriminada y de forma muy particular. También es necesario en el desarrollo de esta unidad curricular, Teoría de las Ciencias Humanas, conocer todos esos debates metodológicos, clásicos y contemporáneos de las ciencias humanísticas. Eso es necesario. Además, saber interpretar, poder darle el sentido sociológico a esos fenómenos que tenemos a partir de la diversidad de condiciones de vida, de experiencia, de socialización, de trayectorias sociales y de los actores sociales. ¿Cuál es el propósito de estas ciencias humanas? Bueno, el propósito es que ustedes como doctorando analicen y apliquen teorías básicas de las ciencias humanas para que fundamenten el entorno socioeducativo en el que ustedes se encuentran, en el que ustedes de una u otra forma van a estar y ¿sí? Para profundizar en el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de la educación del conocimiento y las opciones que puedan presentarse en el tiempo. Cuando hablamos de teoría de las ciencias humanas, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos también de esos fenómenos sociales a partir de la diversidad de condiciones. Se habla de ciencia social
como disciplinas, unas disciplinas que están dentro de los procesos sociales, disciplinas que están dentro de la parte humana, disciplinas que están en los contextos educativos, empresariales. Desde todo punto de vista podemos ver a las teorías de la ciencia humanas como un conjunto de disciplinas que van dando, por supuesto, una razón de ser y que vamos a pensar en que las ciencias sociales estudian los aspectos sociales y culturales del comportamiento humano. ¿Qué piensa usted al respecto, Naida? Si lo vemos o está descrito que son las disciplinas que estudian los aspectos sociales y culturales del comportamiento humano, ¿qué piensas de ello? Totalmente de acuerdo. Yo estuve de todas formas, pues consultando, mirando, analizando, pues eso de las ciencias humanas y estuve mirando el humanismo, todo este tipo estuve leyendo algunas cosas de esto y sí, me quedó claro que es eso, ¿no? Es el pensamiento y el actuar del ser humano. Sí. Es el Sí, pensamiento y la actividad del ser humano. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos aspectos sociales, pero también tenemos aspectos culturales sí, para comportarnos, sí, Naida. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Bueno, tomamos en cuenta la historia como una sí, ciencia. sí, Tomamos la antropología, la economía, la geografía, la sociología, la demografía, la etnología, ciencia política, la psicología, la lingüística. sí. Entonces, todas esas, Es algo muy amplio, muy amplio. Digamos, abarca muchas ciencias, claro, pues porque tiene que ver con el pensamiento, la cultura y el comportamiento del ser humano. Viene a ser ah, el centro de todo el ser humano. el centro de todo el ser humano, porque existen ciencias formales. En las ciencias formales que vamos a definir o a explicarlas como razonamiento lógico, ideas creadas con el intelecto. Ahí tenemos la matemática, tenemos la Ujú. lógica, tenemos la estadística, ciencias formales, pero son de razonamiento lógico e ideas creadas con el intelecto. Con el intelecto. Sí. Perdón, doctora. Y entonces digo yo en este momento, por fuera de esto, que todas estas ciencias que hemos mencionado, eh, ¿qué habría? O sea, no habría nada más, o sea, sería en esencia todo tendría que ver con las ciencias, serían ciencias, pero hay ciencias que no se consideran ciencias humanas, o esa parte no me queda clara. Ah, ok, porque ajá, estamos hablando de las ciencias formales que se dan con el intelecto, ¿verdad? La lógica. Ajá. Tenemos las ciencias naturales, vamos a ir a esa pregunta que tú Ah, estás ya. haciendo, pero también tenemos las ciencias naturales necesarias, como son la experimentación, Ujú. lo científico, Sí. la observación sobre un objeto de estudio. Ahí tenemos, vamos a hablar, hablamos de la química, Ujú. hablamos de la biología, hablamos de la astronomía, de la física, de la geología. Son ciencias naturales. Ya. Pero cuando nosotros vamos a ver esa parte humana, ciencias sociales, Ujú. teorías, ciencias sociales, ¿sí? Teoría de las ciencias sociales humanas. Entonces, estudian al hombre. Sí. Esa O sea, pregunta la estudian. o sea, doctora, perdón, o sea que la división grande sería ciencias naturales y ciencias humanas, los dos grandes grupos.
Estamos las formales, las naturales, las ciencias sociales. Los tres Ah, grupos son importantes en la vida del ser humano. Solo que las ciencias sociales estudian al hombre como ser social. ajá, Estudian al hombre como ser social. Son disciplinas intelectuales que por medio del método científico nos enfocamos al hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y sociedades que lo forman. Eso viene en un principio con esa ciencia social que es la historia. ajá. Entonces, la historia como ciencia social se dedica al estudio de acontecimientos del pasado, de la humanidad, empleando la historiografía como método. Los cuentos, las leyendas, todo eso, ¿verdad? Lo que estudiamos, hechos. Técnica también describe y narra muchas situaciones que están dadas porque podemos también decir la demografía como ciencia social, que mediante la estadística estudia las poblaciones humanas. Ujú. Demográficamente estudia las poblaciones humanas y su distribución. También los cambios poblacionales que se producen en un determinado espacio de tiempo y un determinado lugar, como consecuencia, por ejemplo, de las migraciones, las tasas de natalidad y de mortandad. Todo eso es de la demografía, es otra ciencia social que estudia las poblaciones humanas. También tenemos una ciencia social muy importante, Naida, que estudia la conducta y el comportamiento mental del ser humano, la psicología. Sí, Y tenemos historia, tenemos demografía, tenemos la psicología en relación con el ambiente físico y social en el cual se desenvuelve ese individuo o las personas. Puede estudiar el comportamiento y comportamientos de un individuo en concreto, pero también de un grupo humano, con la finalidad de analizar algunos aspectos como la memoria, la inteligencia, el aprendizaje, la sexualidad, la percepción. ¿Cómo percibe ese ser humano el mundo? ¿Qué importancia le da a lo que en el espacio donde está, donde él existe, donde él actúa? Sí, entonces la psicología es un campo, vamos a pensar, muy sí. amplio, que puede ser dividido en ramas, claro, dependiendo de ese objeto de estudio que se le vaya a hacer. Tenemos la psicología social, sí, comportamiento en la sociedad, la psicología clínica, Ujú. que es otra situación, comportamiento personal, la forense. Tenemos la sexología. Mira, diferentes psicologías. La podemos dividir, hacer, crear. Y lo estudiamos al hombre. Pero también tenemos una ciencia que es el discurso, es el habla, es el lenguaje, con lo que nosotros nos movemos a diario, la palabra. Y esa ciencia es la lingüística, La comunicación. la comunicación, la lingüística. Mm. Sin ella, nosotros tenemos las facultades, hablamos, miramos, vemos, escuchamos, olemos, degustamos, oímos. Tenemos todas las facultades. Entonces, la lingüística es la ciencia social que se dedica al estudio de las lenguas
o el lenguaje humano. Investiga sobre el origen, la evolución y la estructura del lenguaje con el fin de conocer las leyes que rigen las lenguas. Nosotros pudiéramos hablar de una sociología. Pudiéramos hablar de la religión, de las empresas, de las instituciones, del comportamiento que caracterizan a las sociedades, como las creencias, los valores, las manifestaciones culturales, la criminalidad. Y cómo estos aspectos, Naida, afectan y condicionan a las personas. La sociología. Entonces, que trata de temas amplios y quizás dispares, por lo que recurre en diferentes métodos para la obtención del conocimiento científico, estudiando la sociología. Quizás vamos a darle una amplitud. ¿Qué piensas de eso, Naida? No, pues definitivamente, digamos, todo lo que tenga que ver con el ser humano, pues yo diría que es un todo. Yo diría que es algo tan amplio que finalmente tendría que decir yo que todo, cuanto acontezca, cuanto se aborde, tiene necesariamente que ver con el ser humano. Porque es que en últimas, si fuese otra cosa, digamos, más allá, fuera de todo este conjunto, pues igual sería abordado por nosotros, por los seres humanos. No, Entonces, el ser humano está absolutamente en todo lo que tiene que ver con el conocimiento, todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y pues las ciencias, el método científico y todo esto, pues es producto de esa exploración y del pensamiento humano que se ha venido evolucionando y ha llegado a eso que hasta el día de hoy, pues todo se trabaja a través del método científico, o sea, el conocimiento se aborda es a través del método científico, o sea, a través de las ciencias, a través de las... claro, porque es necesario que abordemos todas esas ciencias sociales humanas para que podamos entender que nuestro comportamiento humano debe estar dirigido a llevar en la práctica algunos rasgos, aspectos necesarios de esas ciencias. Doctora, y tengo yo una inquietud grande que siempre, pues, alrededor de lo cual he intentado reflexionar muchísimas veces y también pues a partir de ahí escoge uno dónde explorar más, profundizar más, es el asunto de la deshumanización del ser humano. O sea, filosóficamente hablando, dice uno, cómo el humano, o sea, la esencia propia, o sea, la razón de ser, que es la humanidad propia, lo hace o logra salirse de ahí y como quitarse esa naturaleza y deshumanizarse. Me Ujú. parece una cosa enredadísima, o sea, muy compleja. Yo en eso reflexiono y pregunto cada vez que uno ve cualquier cantidad de barbaridades y de cosas, dice uno, Sí, y de comportamientos y de formas de pensar y de puntos de vista, de expresiones, e incluso llega seres humanos a construir, digamos, entre comillas, verdaderos discursos y cuasi teorías referentes a esa parte en donde uno ve que tiene que haber detrás de eso solamente la crueldad, claro. la deshumanización. Entonces uno dice, pero si la naturaleza del humano es ser humano, o sea, es un ser humano, pues es humano, o sea, la naturaleza es la humanidad, o sea, digo yo, es la condición innata lo que está ahí, o sea, mejor dicho, es como si un otro ser vivo, diferente,
como que se quitara esa naturaleza para hacer otra cosa. Y entonces intentar, en el caso de los humanos, intentar, pues, digamos, como desnaturalizar la propia existencia de otros seres humanos. Así es. Entonces, por ejemplo, la deshumanización, no sé qué está pasando con el hombre, ¿no? Pero ha pasado, no es, pero es que no es que está pasando, doctora, perdóneme que le diga, es que si uno mira la historia, o sea, la historia de la Sí, de la humanidad, o sea, desde allá, desde, pues, desde las cavernas, qué sé yo, sí, sí es desde una realidad. desde el paleolítico, Sí, dice uno, es fuerte porque nosotros tenemos que reconocernos que somos humanos, primero. claro, pero entonces, ¿por qué un ser humano Actúa sin, distinto sin, al sin, ser nece- humano. exacto, sin necesidad de hacerlo, no porque haya circunstancias que le obliguen a eso ni nada de eso, simplemente entiende o ve, digamos, no entiende, no porque no entiende nada, ese tipo de seres humanos, sino que se mete en su cabeza, concibe que su existencia depende de la no existencia de los otros seres Claro, humanos. Entonces me claro. parece algo pues muy Sí, extraño. mira, es una situación de estar, de analizar, ¿sí? De analizar ese reconocimiento del ser humano. De ese yo, a que yo pertenezco, nací humano, soy humano, por lo tanto, debe estar en mí todo lo que me lleve a comportarme realmente como un ser humano. ¿Sí? Que me interese, que si hay dificultades en vida y que a mí me interese el otro ser humano, el que tengo a mi alrededor, que yo no puedo comportarme distinto, quizás indiferente ante tantas necesidades, ante tantas situaciones que el ser humano tiene, porque esas manifestaciones que tienen otros y que yo lo observo como ser humano, debo entenderlas y quizás ayudarlas a que puedan tener una solución a esas necesidades del otro, no hacerme el indiferente. Pero sí tiene que ser crueldad, tiene que ser deshumanización para poder llegar a ese extremo, porque bueno, digamos que algunos encajan en el asunto de la indiferencia, pero es que otros van, bueno, aunque diría que es muy similar la cosa, pero otros van mucho más allá, es al exterminio, es a acabarlo, es a desaparecerlo, es a pasar por encima de esos otros seres humanos. O sea, Por eso yo le es un decía, asunto como de digamos, de la superioridad, es digamos, de aquel asunto, digamos, de aquel asunto como el fascismo, de creer que los otros seres humanos que son igualitos porque tienen la misma configuración claro, física y todo lo demás, son menos, o sea, son menos, o sea, no valen, no tienen ninguna valía, no valen, es más, van más allá de eso y dicen no deben existir. por O sea, eso a cuento de que yo utilizo mi existencia, la existencia. utilizo porque yo existo, digamos, entre comillas, para negar y para quitarle la existencia a otro. O sea, es que es A algo otro. Por que, eso yo le decía que o a otros, porque son pueblos enteros que acaban. O sea, dice uno, claro, ¿cómo puede existir, cómo un ser humano puede ser capaz de semejante crueldad? O sea, ¿cómo puede llegar? Si es que es un ser humano igual a los otros, o sea, ¿cómo el ser humano puede, ese ser humano puede, pues tiene que ser que sí, en su cabeza hay alguna cosa extraña, desde luego, claro, claro, porque pero mira, que entonces ahí entra la psicología, ahí entra la psicología como ciencia, comportamiento humano, pero la entonces uno conducta. tendría que pensar que son colectividades enteras
Y una Ajá. gran mayoría, porque es que la indiferencia es la que predomina y Porque eso son de ahí. contextos. Por eso yo le decía hace ratito, mira, Naida, yo le decía hace ratito que la sociología estudia el comportamiento que caracteriza a las sociedades. En este momento tú me estás hablando, pero es que son grupos. Entonces, como las creencias, ajá, esas creencias que se estudian, esos comportamientos sociales del ser humano, esas manifestaciones culturales, la criminalidad que tú la estás diciendo. Entonces, todo eso lo estudia la sociología. ¿Cómo afectan eso que te preocupa y que a mí me preocupa y para muchos también es preocupante? Esos aspectos que afectan y condicionan a las personas que son deshumanizadas, que todo eso es la ciencia que trata, quizás la sociología, algo, cuestiones así amplias y dispares. Esto es dispar, muy dispares, por lo que se recurren entonces a diferentes métodos para la obtención de esos resultados, para tener un conocimiento científico real. Entonces, lo que tú nombras es importantísimo. Entonces, aquí, en otro sentido, podemos estar diciendo que la sociología viene siendo esa ciencia que abarca la religión, abarca la cultura, abarca las instituciones educativas, las empresas, la familia, que todo es un todo. También debemos tomar en cuenta, en otro sentido, la ciencia política como disciplina social, la politología, entonces dedicada al análisis y al estudio teórico práctico de la política, los sistemas políticos, los aspectos sociales relacionados con la política, estudia el sistema democrático y quizás autocrático, autárquico, que también cómo influyen estos sistemas en las diferentes agentes de la sociedad. El democrático, objetivo de la democracia basado en sus principios y normas, a través de sus representantes elegidos mediante el voto o en elecciones libres. La democracia es una disección de la sociedad. Lo autocrático, lo autárquico, es así como lo autosuficiente, que se basta a sí mismo. Entonces gobierna uno mismo. Entonces todo eso, porque mire, los hechos históricos del pasado y el resultado de las investigaciones que se han hecho, que tú has venido, que tú señalas, la historia, deben ser sometidas a un proceso de análisis. Eso tenemos que tenerlo claro. Siguiendo el método científico, con el fin de obtener como resultado un conocimiento objetivo. Porque igualmente una ciencia necesaria de estudio y que hemos venido dándole y desarrollando, la que es la antropología, se Ujú. dedica a estudiar al ser humano y sus comportamientos dentro del contexto social. Analiza las conductas de los seres humanos, muy distinto a la psicología, a lo largo del tiempo. Eso que tú señalabas, historia, cómo se evolucionan las culturas y cómo su relación con el medio de igual manera toma en cuenta las manifestaciones culturales. Además, se convierte en una investigación y análisis del ser humano en todos los aspectos, tanto biológicos como socioculturales. La antropología es importantísima, pero también tenemos, vamos a ver el contexto, vamos a ver situaciones, latitudes, espacios. Entonces tenemos una ciencia social que es la geografía, disciplina encargada del estudio de todas las características de los contextos, vamos a decir, de la tierra, de los lugares.
de los paisajes, de los territorios, de las relaciones con todos los aspectos, con las sociedades que la habitan. Entonces, te hablamos de un contexto donde yo habito, ajá, ¿cómo es mi comportamiento? Depende del contexto. En este aspecto de la ciencia social de la geografía, se generan quizás divisiones geográficas, geografía física, estudio del medio, geografía humana, estudio de las sociedades y de las poblaciones. Todas estas ciencias son procesos que debemos tomarlos en cuenta. Situaciones que de alguna forma reflejan en la desarticulación inadecuada del ser humano, quizás esa desarticulación inadecuada que la coordinamos de una manera quizás extemporánea, involuntaria, quizás por el trabajo que realizamos, afectando de manera significativa los procesos sociales. Y si estamos en una institución, los procesos escolares, educativos, también lo perjudicamos. Porque nosotros debemos enfocarnos a través de las ciencias humanas, enfocarnos a esa participación en todos los proyectos educativos. En todos los proyectos educativos. Para irnos de alguna manera a cumplir funciones realmente que estén enfocadas y estén relacionadas con todas las ciencias humanas. Que se comprendan positivamente en ese quehacer cotidiano en las prácticas educativas. Nosotros como doctores en educación, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, manejar todas estas ciencias, toda esta teoría de la ciencia humana dentro de esos proyectos escolares, donde la investigación participativa, esa investigación-acción que nosotros realizamos puedan detectar de alguna forma las fallas de la organización de esas instituciones educativas, que hagamos conexiones necesarias para la toma de decisiones pertinentes, exigidas a una nueva situación, a cambios, a transformación, pero de una manera participativa. Que todos directamente podamos hacer un trabajo de planificación, porque podemos entender entonces que la senda trazada que tenemos nosotros como futuro, en el caso tuyo, futura doctora en educación, es construir, reconstruir nuevos caminos para una renovación pedagógica basada o con base a estas teorías, que permita el debate dentro de esas instituciones educativas, el debate académico con diferencias intelectuales, ideológicas, políticas, entre los profesores, entre los estudiantes. Es una manera de poder entender esta teoría de la ciencia humana como una forma de que tengan impacto, en el caso Colombia, en usted, donde se encuentra, donde trabaja, le dé impacto a todo ello, en esas tareas, en esas políticas educativas pertinentes en América Latina, Venezuela, proceso, en esas relaciones de comunicación, como lo decíamos, esas cuestiones lingüísticas, incorporando las dos posiciones de uno o posiciones distintas que desenvuelva para que se desenvuelva una inmensa transformación social y educativa.
Bueno, mi querida Naida, hoy hemos compartido realmente un momento muy armónico y quizás compartiendo esos conocimientos y experiencias que cada una de nosotros tenemos. Gracias por estar aquí. En 15 días nos volvemos a ver. Yo le coloco unas actividades en plataforma para que las resuelva. Y cada actividad pues tiene un 25% de, de calificación. Se califica del 1 al 100, luego se le hace la conversión del 1 al 20. Entonces, bueno, aquí estamos, mucho gusto y evalúo este proceso de encuentro agradable. Y ahora usted de la evaluación de la facilitadora y de este proceso de formación. No, no, doctora, muy motivada, muy motivada para desarrollar Háblame más durito, Nay. muy motivada, doctora, para desarrollar esta asignatura. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señora. Ah, bueno. Muy motivada, doctora, para iniciar esta asignatura. En estos casos, digamos que a veces uno dice, pues, que ojalá fuera más amplio el tiempo para hallar mayor profundidad en en las actividades y en el trabajo que uno, que emprendamos en que emprenda yo en esta materia. Muy interesante, tan interesante de verdad que uno siempre dice el tiempo es corto para alcanzar uno a desarrollar pues algo más, algo con mayor profundidad, pero pues está bien, así hemos venido, yo ya vi 2 cursos y pues ahora como le decía, este es el tercer curso que inicio y ahorita mismo ya tengo programación de epistemología que arranca ya mismo, o sea, a las 9:30. Ah, ok. A las 10:30, perdón. Sí, Ya es que como estamos, acá 10:30. aquí estamos una hora, ustedes están adelantados una hora. Sí, señor. Entonces la hora que tengo yo para epistemología es 10:30, o sea, 9:30 para mí. Ok, 15 minutos. o sea, yo estoy terminando porque me quedan 2 minutos y Sí. enseguida usted entra a epistemología. Así que le agradezco muchísimo, una motivación muy grande, una introducción amplia, muy interesante la que usted ha hecho, doctora, de esta asignatura, y pues con muchas ganas, mucho entusiasmo y de ganas de seguir. Bueno, mucho gusto, Naida. Mucho Espero gusto. que le llene las expectativas esta servidora. Ujú. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias, doctora. Ok, hasta luego, Naida. Que Dios me Hasta la luego, bendiga. doctora. Ok, Gracias. hasta luego.